Estaban arruinados, olvidados, descartados. Algunos eran aficionados sin derecho a sentarse en el escenario más grande del póker. Otros eran leyendas al borde del colapso, luchando contra demonios internos mucho mayores que las cartas frente a ellos. Hunter y Dream Hours, contra todo pronóstico, arrasaron por completo. Estas son las historias de jugadores que se negaron a rendirse, que convirtieron el desastre en destino y grabaron sus nombres en la historia del póker con las remontadas más milagrosas jamás vistas. La boca que no se quedaba cerrada. Si el póker tiene 9 vidas, Mike "The Mouth" Matusow las ha usado todas. Su carrera ha sido una montaña rusa de brillantez, desastre y resurrección. El tipo de historia que solo el póker podría escribir. Matusow nunca fue solo otro profesional. Era ruidoso, descarado, emocional. Un jugador que llevaba cada victoria y cada derrota a flor de piel. Sus arrebatos eran legendarios, su charla en la mesa inolvidable, pero detrás de las teatralidades, su viaje fue brutal. Tiempo en la cárcel, adicción a las drogas, devastadores colapsos financieros una y otra vez. Parecía que la carrera de Matusow había terminado. Luego llegó el año 2005, recién salido de prisión y descartado por el mundo del póker. Matusow entró al WSOP sin nada que perder. Lo que siguió fue un regreso para la historia. Capturó un brazalete, llegó a 2 mesas finales del evento principal y ganó millones en premios, todo en el mismo año. Para un jugador que se pensaba estaba acabado, fue un recordatorio contundente de que el talento y la resiliencia pueden desafiar las probabilidades. Y aún no había terminado. En 2013, después de más problemas de salud y otro colapso financiero, Matusow se recuperó una vez más. Esta vez ganó su 4º brazalete de la Serie Mundial de Póker en el evento de $5,000 de Seven Card Stud, superando a un campo lleno de profesionales. Era la prueba de que incluso una década después de su supuesto apogeo, The Mouth aún podía silenciar a los críticos de la única manera que importaba, ganando. Mike Matusow ha ganado el evento 13 en la Serie Mundial de Póker de 2013, el evento de campeonato de 7 cartas con un buy-in de $5,000, 8 o mejor. Por la victoria, Matusow ganó $266,000 y su 4º brazalete de oro de la WSOP. Card Player TV lo entrevistó en su ceremonia de entrega de brazalete para saber cómo se sentía. Sí, es bastante asombroso. Sabes, le digo a la gente, sabes, calidad, no cantidad. Y, sabes, este es mi segundo evento. En el primer evento terminé en el 13º lugar en el Omaha 8 Stud 8. Y luego me tomé 2 días libres porque estaba tan exhausto. Y luego volví y gané esto, sabes, realmente creo que, sabes, para ganar estas cosas tienes que estar descansado y bien preparado. Las personas que andan corriendo y jugando con todas estas apuestas de brazaletes o corriendo de torneo en torneo, quiero decir, tal vez alguien pueda hacerlo, pero creo que es mucho. Tienes que prepararte mentalmente para ganar estas cosas. Y no, yo estaba muy mentalmente preparado para este torneo antes de que comenzara. Lo sentí, es un poco loco. Como en el Omaha 8 Stud 8 terminé en el 13º lugar. Salí de casa y les decía a mis amigos y a todos, simplemente no lo siento. Y ellos decían, ¿qué quieres decir con que no lo sientes? Yo decía, cuando sé que voy a ganar, sé que voy a ganar y simplemente no siento que voy a ganar esto. Pero luego cuando llegó este torneo, estaba tan seguro de que iba a ganarlo durante 2 días. Simplemente lo sentí. A lo largo de los años, Matusow ha realizado un regreso tras otro. Una grave lesión de espalda casi terminó con su carrera, pero luchó para volver al campo. Las caídas que habrían hundido a otros jugadores se convirtieron en combustible para su próxima carrera. Nunca se ha quedado callado, nunca se ha ido. Ese es el legado de Mike Matusow. No es el más consistente, no es el más disciplinado, pero es uno de los más resilientes. Cada vez que el mundo del póker lo da por muerto, él aparece de nuevo, listo para apostar, listo para luchar y listo para recordar a todos por qué todavía es parte de la historia del póker. Ámalo u ódialo, Mike "The Mouth" Matusow es la prueba viviente de que en el póker el juego no termina hasta que dejas de sentarte. El leñador que conquistó el mundo. Darvent Moon no era un profesional, ni siquiera era un semiprofesional. Era un leñador de 45 años de Maryland. Un tipo que jugaba pequeñas partidas en casa por diversión y vivía una vida muy alejada de las luces brillantes de Las Vegas. Pero en 2009, por el costo de un satélite de $130, Moon consiguió un boleto para el evento principal de la Serie Mundial de Póker y comenzó una de las carreras más improbables en la historia del póker. Moon entró al río sin patrocinadores, sin séquito y sin interés en la fama. Lo que sí tenía era un estilo directo y audaz que desconcertaba a los profesionales. Mano tras mano se apoyó en instintos puros en lugar de una estrategia avanzada, y de alguna manera funcionó.
Se suponía que los llamados aficionados no durarían mucho, pero Moon arrasó con uno de los campos de torneo más grandes de todos los tiempos, eliminando grandes nombres y apilando fichas como leña en su casa en Maryland. Cuando se asentó el polvo, Darvent Moon no solo estaba en el dinero. Estaba sentado en la mesa final, cara a cara contra Joe Cada por el brazalete. Demostró que el mayor escenario del póker no pertenece solo a los profesionales experimentados, puede pertenecer a cualquiera. Claro, Moon finalmente se quedó a las puertas del título, terminando como subcampeón por $5.200.000, pero para un hombre que comenzó con $130 y un sueño, no se sintió como una derrota. Darvin Moon mostró al mundo que, en el póker, no tienes que ser una superestrella. Solo necesitas el valor y el dinero para sentarte y jugar. La mayor lucha de The Grinder. Michael The Grinder Mizrachi ha estado a la altura de su apodo más que cualquier jugador en la historia del póker. Su carrera es un caso de estudio en presión, perseverancia y regresos imposibles. En 2010, Mizrachi no era una estrella en ascenso. Estaba casi en bancarrota. Las deudas y los problemas fiscales habían vaciado su bankroll y muchos pensaron que estaba acabado, pero en lugar de ceder ante la presión de la vida, Mizrachi entró en la Serie Mundial de Póker e hizo lo impensable. Conquistó el campeonato de jugadores de póker de $50.000, el torneo más exigente del juego, donde los juegos mixtos separan a las verdaderas leyendas de los impostores. Contra el campo más difícil del mundo, Mizrachi se abrió camino hacia su primer título de PPC, y como si eso no fuera suficiente, llevó ese impulso directamente al evento principal, luchando contra miles de jugadores para llegar a la mesa final y terminar quinto por millones más. En un verano, había convertido un colapso personal en inmortalidad en el póker. Luego vino el año 2025, el año en que Mizrachi reescribió los libros de historia nuevamente. Primero, capturó un cuarto título del Poker Players Championship, rompiendo récords y levantando el trofeo Chip Reese más alto que nadie antes que él. Y luego, semanas después, hizo lo único que se le había escapado. Conquistó el evento principal de la Serie Mundial de Póker, superando a miles en el escenario más grandioso del póker. Mizrachi reclamó el brazalete, el premio de $10 millones y el título que convierte a los grandes jugadores en leyendas. Ganar cualquiera de los dos torneos habría definido una carrera. ¿Ganar ambos en el mismo verano? Ese tipo de racha pertenece al mito. La actuación de Mizrachi en 2025 no es solo un regreso, es la mayor lucha de todas. Ahora con una corona del evento principal, 4 títulos de PPC y más de $20 millones en ganancias de la WSOP, Mizrachi es un candidato seguro para el Salón de la Fama y el favorito para Jugador del Año. Para un hombre que ha pasado su vida luchando desde el borde, es la máxima reivindicación. Michael el Grinder Mizrachi no solo superó a sus oponentes, superó al juego mismo y regresó más fuerte que nunca. Buscamos por todas partes las historias de regreso más épicas en el póker. Ahora es tu turno de ayudar. Dale me gusta y suscríbete para mantener el contenido de póker en marcha. De tocar fondo a campeón del mundo. El camino de Greg Merson hacia la gloria del póker no comenzó con premios de millones de dólares o acuerdos de patrocinio. Comenzó en las sombras de la adicción. Para 2011, Merson estaba casi fuera del juego. Luchando con las drogas y batallando con demonios fuera de las mesas, su carrera en el póker parecía haber terminado antes de realmente comenzar. Pero en 2012, Merson tomó una decisión: luchar. Y lo que siguió no fue solo una racha, fue uno de los mayores regresos en la historia del póker. Ese verano no solo se presentó en la Serie Mundial de Póker, la dominó. Primero vino el evento de 10,000 No Limit Hold'em, de 6 manos, donde Merson capturó su primer brazalete y recordó al mundo del póker que seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Luego vino el evento principal. Merson superó a un campo de casi 7,000 jugadores, navegando cada cara o cruz, cada farol y cada momento de presión con hielo en las venas. Cuando las cartas finalmente le favorecieron, se quedó solo como el campeón mundial de la WSOP de 2012, con $8.5 millones para demostrarlo. Y si eso no fuera suficiente, la victoria lo llevó a la cima para asegurar el título de Jugador del Año de la WSOP. De casi la oscuridad y el colapso personal a 2 brazaletes, la corona del evento principal y el mayor galardón individual del póker, todo en el mismo año. Greg Merson no solo ganó torneos, recuperó su vida. La historia de Cenicienta de Inglaterra. El evento principal de la WSOP de 2017 estuvo lleno de jóvenes profesionales, jugadores con sudaderas y algunas de las mentes más agudas del juego. Pero robando el protagonismo estaba alguien que nadie esperaba: John Hesp, un jugador recreativo de 64 años de Bridlington, Inglaterra. Hesp no estaba allí para construir un legado en el póker o buscar acuerdos de patrocinio. Era un vendedor de casas rodantes que entró al evento principal para tachar un elemento de su lista de deseos. Y tampoco vino vestido para el papel de un jugador serio.
Mientras todos los demás se mezclaban con el fondo, Hesp iluminaba el escenario con chaquetas coloridas, camisas estampadas y una sonrisa tan amplia como el Strip de Las Vegas. Pero aquí está el giro. Detrás de ese estilo alegre, suelto, casi despreocupado, había un jugador que de repente no podía fallar. Se metía en las manos, desconcertaba a los profesionales con un juego poco convencional y, de alguna manera, mano tras mano, las fichas seguían llegando a él. Su entusiasmo era contagioso, su presencia era electrizante, y a medida que el campo se reducía, lo imposible empezaba a parecer real. Contra toda expectativa, John Hesp llegó a la mesa final del evento principal. No solo sobrevivió, prosperó, superando a miles de jugadores con la mitad de su edad, terminando finalmente en cuarto lugar y llevándose $2.600.000. Era la historia de Cenicienta definitiva del póker, un jugador recreativo, un hombre de familia y un vendedor de casas rodantes de un pequeño pueblo inglés se había enfrentado a los mejores del mundo y demostró que en el póker a veces los soñadores escriben los mejores capítulos de todos. El asesino entre miles. Cuando Phil Ivey entró al evento principal de la Serie Mundial de Póker de 2009, no era solo otro jugador persiguiendo un sueño, ya era una leyenda. Para entonces, Ivey tenía múltiples brazaletes, millones en ganancias y una reputación como el hombre más temido en el póker. Pero esa reputación venía con una maldición. Cada jugador en el torneo quería ser el que lo eliminara. Casi 6.500 jugadores llenaron el campo y todos tenían sus ojos puestos en Ivey. Aún así, no importaba. Ivey jugaba con la clase de precisión que hace que lo imposible parezca fácil. Grandes retiradas, faroles perfectamente sincronizados, presión implacable. Fue una clase magistral en navegar el campo minado del evento principal. A medida que pasaban los días, Ivey seguía subiendo mano tras mano, eliminación tras eliminación. Se abrió camino a través del campo hasta que solo quedaron 9 jugadores. Phil Ivey había llegado a la mesa final. El sueño de ver al mejor del mundo capturar el título más prestigioso en el póker estaba vivo. No se llevó el brazalete. Las cartas no cooperaron cuando más las necesitaba, pero su actuación fue nada menos que legendaria. Ivey terminó séptimo con más de $1.400.000 y hasta el día de hoy los fanáticos todavía hablan de lo cerca que estuvo a lograr el milagro definitivo del póker, la última corona del niño del regreso. A mediados de la década de 1990, Stu Ungar era una sombra de lo que fue. Una vez el jugador de cartas más temido, su genio había sido enterrado bajo años de adicción a las drogas, problemas personales y ruina financiera. El hombre que una vez había ganado títulos consecutivos del evento principal de la Serie Mundial de Póker en 1980 y 1981, el campeón más joven de su época, había desaparecido del escenario más grande del póker, casi olvidado para cuando llegó 1997. Pero Ungar no había terminado. Fue financiado por amigos leales que creían que su talento innato aún podía brillar si lograba mantenerse firme. Y cuando se sentó en el evento principal de la Serie Mundial de Póker de 1997, fue como si los años se desvanecieran. Desde las primeras manos, Ungar parecía imparable. Sus instintos estaban tan afilados como siempre, leyendo a los oponentes con una facilidad que rozaba lo sobrenatural. No solo ganaba botes, los dominaba, recordando a todos por qué una vez fue llamado el mejor jugador de póker sin límite de todos los tiempos. Para cuando llegó la mesa final, el viejo Stu había regresado. Confiado, intrépido, intocable, y cuando la última carta tocó el tapete, Ungar había hecho lo impensable. Capturó su tercer brazalete del evento principal de la Serie Mundial de Póker, igualando el récord de Johnny Moss. La victoria vino con un premio de $1 millón, pero significó mucho más que dinero. Fue redención, reivindicación y uno de los momentos más emotivos en la historia del póker. Tristemente, también sería el último gran triunfo de Ungar. Solo un año después se fue, dejando atrás tanto un legado trágico como una verdad inquebrantable. Cuando Stu Ungar estaba en la mesa, era el mejor que jamás haya jugado el juego. El milagro de $39 que cambió el póker para siempre. En 2003, la Serie Mundial de Póker seguía siendo un campo de batalla de nicho, un escenario dominado por profesionales experimentados, jugadores de la vieja escuela y una comunidad cerrada de conocedores. Pero ese año, un completo desconocido entró por las puertas de Binion's Horseshoe en Las Vegas y puso el mundo del póker patas arriba. ¿Su nombre? Chris Moneymaker. Moneymaker no era un profesional. Ni siquiera era un habitual en el circuito en vivo. Era un contador de 27 años de Tennessee que nunca había jugado un torneo en vivo más grande que sus partidas locales en casa. Su entrada al evento principal no fue respaldada por un patrocinador ni por un gran capital. Vino de un satélite en línea de $39 en PokerStars. Nadie esperaba que durara, pero mano tras mano, Moneymaker sorprendió al campo. No solo se mantuvo frente a los profesionales, los desarmó.
Su farol audaz contra la leyenda del póker, Sami Farha, se convirtió en material de resúmenes destacados, el momento que demostró que este aficionado no estaba aquí para desaparecer silenciosamente en el fondo. Y luego vino lo imposible. Chris Moneymaker superó a 838 jugadores, capturando el brazalete del evento principal y $2.500.000. Pero el dinero no era la verdadera historia. Su victoria demostró que cualquiera, en cualquier lugar, con unos pocos dólares y un sueño, podía sentarse y convertirse en campeón del mundo. Esa única victoria desencadenó lo que ahora llamamos el efecto Moneymaker, una ola de nuevos jugadores, salas de póker en línea y transmisiones de televisión que transformaron el juego de un pasatiempo en habitaciones llenas de humo a un fenómeno global. Y al hacerlo, cambió el póker para siempre. Una ficha y una silla. El evento principal de la Serie Mundial de Póker de 1982 parecía haber cobrado otra víctima. Jack Treetop Strauss acababa de perder un bote enorme. Se echó hacia atrás en la silla y pensó que había terminado, fuera, eliminado. Pero entonces ocurrió uno de los descubrimientos más extraños y milagrosos en la historia del póker. Debajo de una servilleta arrugada había una sola ficha de $500, la última tabla de salvación que le quedaba a Strauss. Según las reglas, esa ficha significaba que no estaba fuera. Todavía tenía un asiento y todavía tenía una oportunidad. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda. Mano a mano, bote a bote, Strauss se abrió camino de regreso. Esa ficha solitaria se multiplicó en pilas, las pilas crecieron en torres y las torres se convirtieron en una fortaleza. Contra todo pronóstico, Strauss dominó la mesa, avanzando por el campo hasta que no quedó nadie a quien vencer. Había pasado de ser un hombre prácticamente saliendo por la puerta a ser el campeón mundial de las WSOP de 1982. De esa remontada milagrosa surgió una frase que resonaría en los pasillos del póker para siempre. Todo lo que necesitas es una ficha y una silla. Jack Strauss demostró que no era solo un dicho, era la verdad. Y cada vez que un jugador con pocas fichas enfrenta la eliminación hoy en día, susurran esas palabras, esperando invocar un poco de la magia que llevó a Treetop Strauss a la inmortalidad. Asegúrate de dar me gusta y suscribirte para no perderte nunca una historia legendaria de póker, una pelea épica de póker o un colapso masivo. Gracias por ver.